imagen muy tétrica es la de ir a un hospital y ver a una persona a punto de morir y ver cómo los médicos tratan de hacer algo para que la persona viva. Todo es inútil. La persona no vive, la persona muere. Su corazón no late, su pecho no respira, sus ojos han perdido la luz y la persona, aunque está allí, su alma ya no está. Eso es la muerte. ¿Qué puede hacer una persona muerta para ayudarse a sí misma? ¿De qué manera podrá luchar para darse vida? Quizás si todavía tuviera, aunque sea un poquito de vida, podríamos decir que lucha, que se esfuerza. Pero si ya ha muerto, ¿cómo podrá levantarse? No puede. La vida, si ha de volver, debe venir de una fuente externa, debe venir de una intervención poderosa, ajena a la persona. Esta es la imagen que la Biblia nos presenta de todos nosotros cuando nos hallamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Cristo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos enseña que el ser humano sin Cristo yace muerto. Es solamente un cadáver. Aunque es una verdad muy tétrica, es la realidad de la humanidad. Toda persona sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados. No tiene ningún chance de salvarse, ya ha perecido. Sin embargo, el apóstol Pablo no dice que estamos muertos, sino que él dice que nos dio vida cuando estábamos muertos. Es decir, que se dio una transición en la cual pasamos de muertos a vivos. Por eso este sermón lo he llamado de muerte a vida. Y veremos la gloriosa esperanza que Dios nos ofrece como creyentes con relación a la salvación. Para esto vamos a considerar cuatro aspectos de esta obra que Dios hace, que se nos revela en este pasaje. La primera es la que acabo de decir, nuestra condición sin Cristo. ¿Cuál es nuestra condición sin Cristo? Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra clave ciertamente es muertos. No dice enfermo, no dice débiles, no dice necesitando ayuda, no dice convaleciendo, sino muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Claramente, cuando dice muertos en nuestros delitos y pecados, no se refiere a la muerte física, sino a una muerte peor, la muerte espiritual, la cual es la separación total entre el hombre y Dios. En esta separación, el hombre es incapaz de responder a Dios. Un cadáver no puede oír, no puede ver, no puede responder a un llamado. Por más que le hables a una tumba, ahí no va a pasar nada. Así que un megáfono, un micrófono, le ponga una amplificación enorme. Por más fuerte que sea el parlante, el picó que le dicen, que retumba, aunque haga retumbar la tumba, eso no afectará al muerto. Eso no va a levantarlo. Por más que piensen que sí, no lo va a hacer. El hombre muerto en sus delitos y pecados yace muerto. Y es incapaz por completo de salvarse a sí mismo. Pero la Biblia nos dice que esto se debe precisamente, o se manifiesta precisamente en el engaño de la vida. La persona está muerta, pero la persona piensa que vive. La persona se cree que ella puede hacer todo lo que quiere y que es libre de vivir su vida como se le antoja, ignorando por completo que se haya muerto. La persona dice, yo vivo, y como vivo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Esto, según el profeta Jeremías, es porque vive bajo el engaño del corazón. Se halla completamente muerto en sus delitos y pecados, pero la persona piensa que no es así, piensa que está viva, piensa que tiene esperanza de salvarse. Se da cuenta de que en realidad no puede hacerlo. El apóstol Pablo en Romanos 3, versos del 10 al 12, citando el Antiguo Testamento, reafirma esta verdad. Él dice,
No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el estado del ser humano. Se manifiesta en el autoengaño que el ser humano posee de sí mismo. Y ese autoengaño se puede ver en tres aspectos fundamentales que la Biblia nos dice acerca de las personas muertas en sus delitos y pecados. El verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes de venir a Cristo, ¿qué era lo que moldeaba o dirigía nuestra vida? El mundo. Los deseos y principios que el mundo nos ha enseñado. Y aunque a ti nunca nadie te ha dicho, te voy a enseñar un estudio, te voy a enseñar los deseos del mundo, te voy a enseñar los principios del mundo, se te inculca desde tu niñez, se te inculca amar el pecado y aborrecer a Dios, a ser rebelde, se te inculca por el mundo la desobediencia. Esto es debido a que el mundo sigue el principio diabólico. El príncipe de la potestad del aire es el que lo dirige. El diablo es el que ejerce control sobre la mente de todas las personas en esta tierra. Todos ellos siguen los patrones del mundo. Nadie le ha enseñado nada al mundo. Sin embargo, de su propio corazón han sacado mal y se lo han enseñado mutuamente. ¿De qué manera? Con el ejemplo, con las acciones que el mundo ejerce sobre ti, con la presión que el mundo va ejerciendo sobre la persona, como un gran molde que lo aprieta con todas sus fuerzas y le da la forma que el mundo quiere, la forma que el diablo desea, una forma semejante a la de él, de tal manera que el hombre no viva a imagen y semejanza de su creador, sino a imagen y semejanza de Satanás, que lo esclaviza. Por eso el mundo es semejante al diablo. Las personas viven diciendo mentiras, matándose, robando. Viven buscando enseñorearse los unos de los otros, debido a que el diablo es su señor. Y viven a imagen y semejanza de Satanás. Ese es el principio diabólico. En 2 Corintios 4:4 se nos dice que Él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Para que no se den cuenta de que necesitan una salvación y se digan, yo estoy bien así como estoy, yo dependo de mí mismo, que es básicamente como es el diablo. Ese es el carácter que el mundo refleja, el carácter de su padre, el diablo, y los deseos de su padre quieren hacerlo. Por eso, en primer lugar, y digamos que lo más superficial, es que las personas no pueden buscar a Dios por el influjo del mundo que sigue a Satanás. Es como una persona que va en un río, que es arrastrado por la corriente, y les lanzan una cuerda para que se salga. Aun si la persona lograse agarrar la cuerda para salvarse, la corriente es tan fuerte que de nada sirve. De igual manera se lo termina llevando. Así es como funciona el mundo, un gran río, una corriente que arrastra todo. Y aunque sean expertos nadadores, por más que naden, no pueden nadar contra la corriente. Los arrastra, los lleva, los imbuye y los dirige a una cascada rumbo a su perdición. No hay nada que puedan hacer. No pueden salvarse. Esa es la primera manera, una manera de imposibilidad externa. Es algo externo a la persona. Simplemente no puede buscar a Dios porque el engaño del mundo es demasiado grande, es demasiado poderoso, porque el lazo del diablo que nos ala del cuello puede más que su voluntad. Entonces la persona sigue los principios del mundo y dice, el que da, pedir se queda. Yo no voy a ser bobo de andar haciendo esto, yo no voy a dejarme atropellar del otro, yo no soy el más... No, esa es la actitud de toda persona en su estado natural. El mundo le enseña estas cosas a la gente. Por eso las personas, de manera más superficial,
o de manera externa no pueden buscar a Dios porque se hallan bajo este influjo. Pero esto es algo superficial. Porque en el ejemplo de la corriente les decía que el hombre estiraba su mano para agarrar la cuerda. Eso suponiendo que nada más fuera eso. Pero el asunto es que no es solamente eso, sino que su propio deseo es no agarrar la cuerda. Su propio deseo es ir por donde la corriente lo lleva. Porque es esclavo de su propia carne. Dice el verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nuestra carne nos impulsa a desobedecer a Dios. Tenemos un impulso, un deseo en nosotros que nos dice todo menos Dios. Tú eres libre de elegir lo que tú quieras, siempre y cuando no sea Dios. Ese es el deseo de la carne. El mundo de manera externa te presiona a ello, pero tu corazón te dice, sí, el mundo tiene razón, sigue, obedece. Por eso la persona en su estado natural no es libre de escoger a Dios. Hay un deseo pecaminoso que opera en la persona. Tanto así que aún en los cristianos que ya han nacido de nuevo, ese deseo sigue obrando y sigue diciéndoles, no obedezcas a Dios. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 7:18, cuando dice, porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si eso es así de alguien que quiere el bien, ¿qué se puede esperar de alguien que no quiere el bien? No hay esperanza, no hay salvación. Por sí mismo la persona no puede hacer nada, porque ni puede ni quiere. Pero hay un tercer aspecto a considerar en esto, es el verso 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esta es la conclusión más horrible, lo más tenebroso de todo esto. Y es que este deseo no es algo que se adquiera, no es algo que aprendamos del mundo. Es algo con lo que nacemos. Es algo que tenemos antes de salir del vientre. Es una condición. Somos cadáveres desde antes de nacer. Pues nacemos con una naturaleza pecaminosa. Somos hijos de ira desde el momento en el que somos concebidos. La ira de Dios pesa sobre nosotros aún desde el vientre. Por cuanto vivimos en este estado, la ira de Dios pesa sobre nosotros. No nos convertimos en hijos de ira, sino que eso es algo que heredamos de Adán, es algo con lo que nacemos, es parte de nuestra programación. Nosotros tenemos una influencia externa, una influencia interna y una condición. Tal condición hace que lo demás no se pueda cambiar. Nunca va a haber un momento en el cual la persona sin esa condición pueda apartarse del mundo. Nunca va a existir un momento en el cual una persona en esa condición pueda decirle a sus deseos, no, yo quiero agradar a Dios. No va a haberlo. Por sí mismo esa persona no puede, porque es un hijo de ira. La ira de Dios, al igual que la gravedad sobre nosotros, pesa sobre la persona, aplastándola, impidiendo que pueda, que quiera y que esto en algún momento cambie. Nunca va a llegar un momento y diga, no, cuando sea grande busco de Dios, cuando sea anciano busco de Dios. No, no, no. Desde antes de ser un bebé no buscabas de Dios. Hasta el día que te mueras, por ti mismo no vas a buscar de Dios. Como dijo Agustín de Hipona, el pecado nos ha dejado una voluntad cautiva, incapaz de no pecar. Somos incapaces de no pecar en nuestro estado original. Esto es lo que conocemos nosotros como la depravación total. Cada parte de nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, ha sido afectada por el pecado. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos.
o de buscar una relación con Dios. Somos 100% incapaces de hacerlo. Ese es el primer estado, la muerte. Y aquí inicia la transición. Segundo punto, o segundo aspecto a considerar, la intervención de Dios. El verso 4 inicia de una forma que es la más radical de todas las que vemos en las Escrituras. Porque los versos 1 y 3 nos habla de una situación pasada que cambió. Pero ¿qué fue lo que hizo que cambiara esa situación? Dice el verso 4, sus dos primeras palabras, pero Dios. No dice, pero yo, pero Dios. Aquí se hace una interrupción completa en el pasaje. No desde nuestra capacidad, no desde algo que nosotros hubiésemos hecho, sino desde el mismo deseo del Padre, que mora en lo alto y es primero que todo, porque siempre ha estado allí, de Dios. La salvación es una obra completa de Dios. Como bien decía Jonathan Edwards, todo esfuerzo humano es inútil, todo depende de la soberana voluntad de Dios. Así pues, ¿cuál es la fuente de esta intervención? Dios. Porque dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por nosotros. La salvación, como estábamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados, no depende de nosotros, sino del carácter inmutable de Dios. Él es rico en misericordia. Eso es lo que impulsa el cambio. Su misma misericordia, la misma esencia de su ser, el amor. No desea la muerte de aquellos que Él creó para su gloria. Él no desea la perdición del hombre. ¿Por qué Dios ama? Porque eso hace parte de su ser. Si nosotros somos objetos del amor de Dios, no es por algo que hubiese en nosotros, porque no somos dignos de Él, sino que a pesar de que somos indignos del amor de Dios, Él nos ama. Su amor escapa a nuestra comprensión. Nosotros no podemos amar a nadie de esta manera. No podemos. Sino que Dios decide amarnos cuando estamos muertos. Si tú ves un cadáver, tú no vas a amar ese cadáver, es algo que previamente ya lo hubieses amado. Pero si es alguien que nunca habías conocido, que no sabes ni cómo se llamaba, ni tuvo nada que ver contigo en la vida, puede darte lástima o repulsión, pero no amor. Pero el cuadro que nos pinta la Biblia es totalmente diferente. Dios amó el cadáver y lo conoció sin que el cadáver hiciera nada para merecerlo, porque Él quiso, en su soberana voluntad, vio al cadáver, lo reconoció y decidió amarlo. Y por eso le da vida. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él vio el cadáver muerto y putrefacto. ¿Qué hizo? Le dijo, resucita. Le dio vida. Le dio vida al que estaba muerto. Le dio vida al cadáver. Esto lo podemos ver claramente en lo que veíamos en Juan capítulo 11, cuando veíamos la resurrección de Lázaro. Cuando el Señor llamó a Lázaro, no le dijo, Lázaro, si tú quieres, sal fuera. Lázaro, si tú quieres creer en mí, sal fuera. No, dar vida no es una elección porque está muerto. Si yo tomara este vaso y lo derramara sobre este parlante, el parlante no puede decirme sí, échame o no, échame. La decisión es mía, no de él. Por lo tanto, yo no puedo pedirle a él que haga algo, sino mandarlo. Hacerlo. Le digo a la mano, derrama.
Dios dice a su espíritu, da vida, sopla, vivifica. La obra depende única y exclusivamente de Dios, no de la criatura. Lázaro, ven fuera, y el que estaba muerto salió. Como hemos estado estudiando en la confesión de fe, nadie puede venir al Padre, a Cristo, si el Padre no le trajera. Es una obra, es una gracia que el cadáver no puede resistir. No puede decirle no a Dios, porque está muerto en sus delitos y pecados. No tiene la capacidad de escoger a Dios. Es algo inerte. Sin embargo, Dios viene, lo busca donde está y lo trae. Tú tienes que estar acá. Toma el cadáver, lo carga y lo trae a Cristo para que allí reciba el Espíritu Santo, para que reciba vida. Por eso es irresistible. ¿De qué manera puede un cadáver resistirse? Va a decir, no, yo quiero quedarme aquí muerto. Es imposible. Sigue muerto en sus delitos y pecados. Pero de manera irresistible Dios lo llama. Lo llama. Y abre su boca para que hable y responda. Esto lo hace a través del Espíritu Santo. Cuando Dios mira un cadáver, dice, este corazón no sirve. Toma y le da un nuevo corazón. Le da algo nuevo que antes no tenía, vida. Le da amor a Dios. Le da la capacidad para creer. Esa es la promesa en Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros espíritu, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que hace Cristo, lo que hace el Padre, nos da su Santo Espíritu, y al darnos su Santo Espíritu nos conecta con Jesucristo, nos hace uno con Cristo, como si fuésemos un aparato eléctrico que está desenchufado, lo enchufa. El Espíritu Santo viene a ser el medio por el cual nosotros somos unidos a su Hijo. Por eso dice que somos resucitados y sentados con Cristo. Nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección es viva en nosotros. Nuestra posición es segura y gloriosa, ya que estamos unidos a Él. Por lo tanto, compartimos su victoria. La unión con Cristo significa que todo lo que Cristo logró en su vida, en su muerte y en su resurrección, nos cuenta a nosotros. Nos cuenta a nosotros. Ahora hacemos parte de su cuerpo. Como si se hubiese deshecho de su cuerpo temporal y ahora tuviera un cuerpo celestial, del cual nosotros venimos a ser parte. Y al ser parte de su propio cuerpo, nuestra identidad es la misma que la de Él. Cuando tú no dices a tu mano de Eric, vete, porque no es su mano, es mi mano. Ya pasó a ser mía desde el mismo momento en el que se metió. Mi sangre fluye por ella. Así nosotros somos injertados en Cristo Jesús. Tenemos nueva vida con Cristo. Y somos considerados uno con Él, recibiendo así la misma herencia que Él posee. Esta es una seguridad inquebrantable, una identidad nueva y un acceso constante a la gracia de Dios. Esto se nos dice que es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos salva para su propia gloria, para que a través de nosotros su gracia sea demostrada para siempre. Debemos imaginar en esto a Dios como un gran pintor. Y todos nosotros somos parte de la pintura que Él ha pintado. Somos su obra maestra. Somos la exquisitez de su sabiduría. Somos lo máximo que Él ha construido. Lo mejor de la creación.
Por eso la salvación es enteramente una obra de Dios, porque si no la pintura podría decir, no, es que la pintura tiene inteligencia artificial y se dibuja sola. No, es la obra del pintor, es la obra de aquel que está diseñando. Nosotros somos solamente pequeñas goticas de pintura en un gran cuadro que Él está pintando, pero cada una cumple un propósito, para que el cuadro desde su totalidad se vea como una gran obra de arte. Nosotros no podemos ver el cuadro completo, solamente somos manchitas que ven a las otras manchitas alrededor. Ignoramos el lienzo entero, pero confiamos en que Dios está haciendo. Dios, a través de esto muestra su infinita sabiduría para con todo lo que existe. Así Dios muestra la grandeza de su ser. Por eso el verso 4 inicia diciendo, pero Dios, porque el deseo y la obra es enteramente de Él, y nosotros no tenemos nada que ver. Él fue quien cogió el pedacito de piedra, lo procesó hasta hacerlo una pintura, y con el pincel pintó. Nosotros no hicimos nada. Él nos puso en el lugar correcto, bajo las circunstancias apropiadas, para hacer su obra, para hacer su gran obra maestra, su gran obra de arte, para mostrar la multiforme gracia que Él posee, para mostrar sus atributos, para manifestar su gloria a la creación. Eso es lo que hace la intervención divina. Tercer punto, la naturaleza de la salvación. Las olas de la Reforma se basan precisamente en esta naturaleza. Solamente por gracia, solamente por fe. Dice el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación es un regalo inmerecido. Es la caris divina, algo que es gratis, un favor inmerecido de parte de Dios. Como ya dije, no es algo que nosotros merezcamos, es algo que se origina única y exclusivamente en el corazón de Dios. Como si Dios fuera un basurero y dijera, voy a hacer una gran obra de arte, y empieza a recolectar toda la basura que ahí está y toda la porquería que ahí está, y con eso Él hace una gran obra de arte. Y uno no lo ve, no dice, esto es basura. Pero en la mente de Dios, Él va craneando algo y organiza algo que es inmensamente bello. Algo que es tremendamente hermoso. Cuando un rey otorga el perdón a un criminal, eso no depende del criminal, sino del deseo del rey, de la autoridad que tiene para hacerlo. Así es como Dios opera. La salvación, como es obra de Dios, yace en la autoridad de Dios. Por lo tanto, nosotros la recibimos gratis, porque no hicimos nada. Cuando nosotros compramos algo, pagamos un precio, damos monedas, damos un producto, un servicio, pero ¿con qué dinero? ¿Con qué producto? ¿Con qué servicio ganamos la salvación? No lo hay. La gracia de Dios entonces depende totalmente de Él, solamente de Él, y esa gracia se recibe por la fe. La fe es la mano que se extiende para agarrar la soga, es la mano que se extiende para pedir la limosna, es la mano que se extiende para recibir el regalo. Eso es la fe. Tito 3:5 dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que ocurre cuando por fe extendemos la mano hacia nuestro Señor, cuando miramos a Cristo, cuando recibimos su salvación. Como dice el verso 8, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esto es crucial, porque elimina por completo toda jactancia humana. El esto
no es de nosotros, sino un don de Dios. Se refiere a la fe. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero si yo extendiera mi mano para recibir el regalo, eso sería una obra que yo estaría haciendo. Yo soy salvo porque yo tengo más fe que tú. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que no es así. No es así. Aún la fe misma es algo que Dios da. Es un regalo de Dios. Si la fe dependiese de nuestra voluntad, tendríamos algo de qué gloriarnos. Y toda la gloria no sería para Dios. Sería para Dios en parte, para nosotros en parte. Quizás la mayor parte sería para Dios y para nosotros la menor parte. Inclusive, la fe sería como si Dios hiciera el 99% de la obra y nosotros el 1%. Pero al hacer eso, toda la gloria no es para Dios. Para que toda la gloria sea para Dios, aun el 1% que nosotros hacemos, lo hacemos porque Dios nos lo dio. Porque nosotros somos salvos por creer. Es decir, que hay algo en nosotros, en lo que participamos, pero esa participación es obrada en nosotros por Dios. De tal manera que tanto en lo que recibimos como en lo que la mano que extendemos para recibir, Dios es el que hace la obra. Dios nos dice, aquí está el regalo, y Dios hace que nos aparezca el brazo y la mano ya extendido para recibirlo. Nosotros no hicimos nada. Dios nos resucita y hace que tengamos pies para caminar y salir de la tumba. Dios nos da vida. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Porque cuando nosotros tenemos fe, padecemos por Cristo. La fe es sinónimo de padecer, la fe en Dios, porque al tener fe, nosotros estamos renunciando a nosotros mismos. Y eso es algo que cuesta, eso es algo que duele, eso es algo que no es fácil. Y eso es lo que hacemos cuando tenemos fe. Eso es lo que nosotros decidimos por la obra de Dios hacer. Sufrir por Cristo. Tener fe en Cristo. Si nadie se gloriará. Si Dios salvara a las personas simplemente previendo que algún día van a creer, entonces diría, por gracia yo los salvo. Pero no es por gracia, porque ya Dios vio quién iba a creer. Por fe son salvados, pero esa fe no viene de Dios, porque ellos ya decidieron creer por sí mismos. Yo simplemente estaba adivinando el futuro o viendo, y no es así. Son salvos por la gracia, por la fe, porque Dios está haciendo la obra. En el momento en el que creemos, es que la obra está ocurriendo. Fue decretada desde la eternidad, pero la obra ocurre en el momento de creer. No es que Dios vio desde el futuro y dijo, no, este va a creer en algún momento, o cogió la gracia y la tiró en el tiempo hacia el futuro para que te cayera. No. En el momento en el que está ocurriendo, Dios interviene, como diciendo, toda tu vida has vivido en pecado, haciendo lo que se te da la gana, pero Dios te da la fe para creer, por la gracia de su eterno ser. En ese momento, Él pasa a ser nuestro Salvador y nosotros pasamos a ser aquellos que somos salvados. Como dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Dice la Biblia que seremos justificados por nuestras propias obras? En ninguna parte, en ningún lugar. Aún en el Antiguo Testamento, cuando se nos habla de las obras que tenían que cumplir en la nación de Israel, estas obras tenían que ver con la nación como tal, para que eligen entre la vida y la muerte. ¿La vida y la muerte de quién? De la nación de Israel. Por eso antes se nos había dicho, la nación será próspera y grande o la nación será llevada en esclavitud a otro pueblo.
porque está hablando de la nación, no de la salvación. Pero aquellos que fueron salvos antes de Cristo, ¿por qué fueron salvos? Por su esperanza en el Salvador, porque pusieron su mirada en uno que había de venir, que no conocían. No era por la ley. La ley los hacía verse como miserables y necesitados. La ley hacía que aún Abraham, que no había recibido ley, se viera como alguien que era poca cosa ante Dios. Y que era, te necesito. Todos nosotros le necesitamos. Porque todos nosotros necesitamos de Dios. Somos justificados solamente por la gracia, por medio de la fe, en Cristo Jesús, para la gloria de Dios. Cuarto aspecto o punto. ¿Cuál es el propósito de la salvación? La salvación no es el final. La salvación es un nuevo comienzo. Es el comienzo de una nueva vida, un propósito divino. Es cuando de verdad empezamos a vivir la vida. Antes de eso no la estábamos viviendo. Solamente estábamos sobreviviendo terrenalmente en este mundo, pero no teníamos vida. Solamente sobrevivían nuestros cuerpos como zombies en la tierra. Pero al recibir vida es cuando en realidad empezamos a vivir. Por eso Cristo habla de vida y vida en abundancia. Es decir, ¿cuál es la vida abundante? La vida que no solamente sobrevive, sino que produce más vida. Esa es la vida abundante, la vida que da resultados, la vida que deja caer la fruta para que crezca un nuevo árbol. Así es como se expande la obra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra griega para hechura es poema. Cuando nosotros tenemos la palabra poema, obra de arte. Como les decía en el ejemplo anterior, somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo, para mostrar la belleza de los atributos de Dios. Por eso la salvación no es, listo, te salvé, ahora vienes al cielo. Porque si Dios hace eso, ¿qué va a mostrar? Dios hace la obra de arte para que sea admirada por toda la creación, no solamente para guardarla en un cajón en su casa, sino para ponerla en alto, para que todos la puedan ver, todos puedan darse cuenta de cuán grande es Él. Nosotros somos hechos una nueva criatura, somos una nueva creación. Esta nueva creación produce en nosotros un cambio tan radical que somos diferentes a la primera creación. Fuimos creados en primer lugar en el momento en el que un óvulo fue fecundado por un espermatozoide. Pero somos recreados cuando Cristo Jesús viene a vivir a nosotros, lo cual es algo mucho mayor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ellas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Si pues tener una nueva vida no es para que seas feliz, no es para que vivas cómodo, sino para que muestres la belleza de Dios, para que des a conocer su gracia, su bondad. Él no te dio vida para que tú vivas, sino para que reproduzcas esa vida, para que hagas buenas obras. Buenas obras. Y esto es algo que debemos entender. Las buenas obras que se refieren a las que se refieren aquí son las buenas obras que produce un pájaro al polinizar una flor, o una abeja, o un colibrí. Son las buenas obras que produce una semilla al caer en tierra. Porque los muertos pueden hacer buenas obras menores. ¿Por qué? Porque esto hace una buena obra, está transmitiendo mi voz, pero está muerto, está inerte. Es una obra menor, porque no puede decir nada, sino simplemente transmitir el mensaje.
Pero tú que tienes vida, no solamente transmites el mensaje, sino que lo transmites con vida. Lo transmites según la propia mente, voluntad y emociones que Dios te ha dado, con las cuales Dios te hizo. Le das tu propio toque al mensaje. Así muestras la sabiduría de Dios. Es muy diferente. Así pues, tú puedes ver a una persona que no tiene ningún temor de Dios haciendo cosas buenas, aparentemente, que dan dinero a los necesitados, que ayudan a los enfermos. Sí, pero estas buenas obras son imperfectas. No muestran la belleza de Dios. Las buenas obras perfectas son aquellas cuyo único propósito es decir, miren la obra de arte que soy y miren a aquel que me pintó. Por eso somos hechura suya, somos el resultado de sus pinceladas. Nosotros en la salvación somos la evidencia de que Dios existe. Somos la evidencia innegable de que Dios existe. Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero tú la cuentas de una mejor manera. Los cielos solamente están allí para mostrar que Dios existe, pero tú estás allí para mostrar que Dios existe y cómo es Dios. A través de ti Dios es revelado a toda la creación. Somos la evidencia y el resultado de lo que Dios ha hecho. Las buenas obras que hacemos no son para llegar al cielo, sino porque somos hijos de aquel que es bueno. Por eso toda obra que hacemos debe ser buena. Y notemos que dice, buenas obras para que anduviésemos en ellas. Es decir, que existe cierto factor de andar en nosotros, cierta capacidad de decidir. El camino fue creado desde antes que tú nacieras, porque dice que las buenas obras fueron hechas desde antes. En el momento de la elección, eso es lo que apunta. Fueron creadas esas buenas obras para que las hicieras. El camino está, pero es tu decisión seguirlo o no seguirlo. Y allí los altibajos de la vida cristiana, cuando decidimos no seguir el camino. Eso no hace que seas menos obra de arte. No por eso te vas a despegar del lienzo en el cual estás. Pero ciertamente a través de ti no se va a poder admirar la belleza de aquel que te hizo. No vas a dar buen fruto. Como dijo Calvino, la santificación, es decir, el proceso de ser hechos santos, es una consecuencia necesaria de la justificación. Es decir, de haber recibido a Cristo en nosotros, de ser unidos a Cristo. Somos declarados justos porque el justo vive en nosotros. Por eso cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, sino a Él, a Jesucristo. Es una consecuencia lógica. Nosotros ahora manifestamos a Dios. En cierto sentido estábamos vivos antes de venir a Cristo, pero no teníamos una vida real. La vida real inició cuando vinimos a Cristo. Éramos como una oruga. Si hemos mirado una oruga, alguna vez nos daremos cuenta de que eso es un animal bien maluco. Eso no es un gusano de esos así, no, eso está lleno de pelos, es grutote, grueso. Una cosa que el que no le gustan los gusanos sale corriendo automáticamente. Es un animal horrible, despreciable. Tú lo ves y dices, qué cosa, que no se me acerque. Pero luego la oruga es transformada. Ahora, ¿por qué se transforma? ¿Será que cuando está dentro de ella empieza a hacerse algo y dice, no, la oruga empieza a arrancarse lo maluco, empieza a quitarse su cuero? No. Es un proceso natural. Es algo que escapa a ella. Es algo que es obra de su creador. Así nosotros, que andamos arrastrándonos por este mundo, como seres viles y despreciables, somos renovados por la gracia de Dios para que mostremos los maravillosos colores de su gracia, de su bondad, para que manifestemos la belleza de aquel que nos creó.
para que seamos libres de despegarnos del suelo del cual nos arrastrábamos y volar libremente hasta la presencia de nuestro Hacedor. Así pues, somos una nueva criatura, una criatura superior. Seguimos el camino divinamente preparado. Todas las buenas obras que nosotros hagamos, y por buena obra debe entenderse aquello que refleja al Creador, aquello que dice: miren a aquel que me creó. Toda buena obra, por lo tanto, depende de Él, es exclusivamente de Él. Las buenas obras que hacen las personas que no conocen a Dios son hechas porque Dios los fuerza a hacerlas, por las circunstancias. Con su soberanía Dios opera controlando todas las cosas para que las personas hagan ciertas buenas obras. Esto se llama gracia común, porque de no ser así, si ninguna persona muerta en su delito y pecado hiciera una buena obra menor, todo el mundo se hubiese matado con todo el mundo hace rato. Eso es lo que nosotros vemos que pasó antes del diluvio. Por eso es necesaria una gracia común que sostenga la tierra. Pero esas buenas obras no glorifican a Dios. Las buenas obras que glorifican a Dios son las mayores, las que muestran su belleza y su gran poder. Por eso, Dios no solamente nos da nueva vida, Dios nos enseña, nos instruye y nos capacita. Dios nos da alas para volar y nos dice a dónde debemos volar. Porque claro, la mariposa ya no puede vivir como la oruga. Es un ser totalmente diferente, tiene que vivir de una manera diferente, tiene que aprender a sobrevivir de otra manera, porque es una nueva creación. Es como un escultor, no solamente hace la obra de arte, no solamente hace la estatua, sino que planifica cuidadosamente cada detalle de ella y dónde va a ser exhibida, qué nombre le va a poner, dónde se va a mostrar. El cuadro no va a decir: no, pónganme en tal casa. Depende de aquel que la hizo. El que la hizo dice: yo la voy a vender o yo la voy a exhibir en tal o cual lugar. Eso es lo que Dios determina con nosotros. Nosotros somos guiados por Él y tenemos buenas obras de sobra para que andemos en ellas siempre. Si somos conscientes de eso, ¿cómo debe ser nuestra actitud en la vida? ¿Cómo debemos vivir la vida que Dios nos ha dado? Debemos vivirla en agradecimiento, en gratitud. Debemos vivirla en agradecimiento a aquel que nos formó, a aquel que nos transformó. Esa gratitud, ¿cómo se manifiesta? Ay, Dios me hizo esto, ahora voy a darle un regalito. La gratitud correcta se manifiesta a través de la obediencia. La obediencia. ¿Por qué prefiere un padre que le da muchas cosas a sus hijos? ¿Que le ande dando regalitos o que le haga caso? Ciertamente, mucho mejor es la obediencia que las ofrendas y los sacrificios. Eso es lo que a Dios le agrada, que le obedezcamos, que escojamos transitar por las buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Nosotros debemos escogerlo, no para ganar su favor, sino porque somos conscientes de que ya lo hemos recibido. Las buenas obras son la expresión natural de un corazón que ha entendido que antes era un ser despreciable y que ahora la gracia de Dios ha obrado en él. Debemos ser conscientes de qué manera la gracia de Dios ha transformado nuestra vida y de cómo hemos pasado de ser un cadáver pudriéndose a ser un glorioso Hijo de Dios, de ser una mancha de tinta en algún lugar a ser un punto o una pincelada en una gran obra de arte. Debemos esforzarnos en nuestra salvación con temor y temblor, transitando las buenas obras que Dios nos ha dado para que transitemos, para que vivamos, para que hagamos su entera voluntad. Aplicaciones.
Una vez que Dios nos ha dado vida por su gracia, nuestra respuesta natural y necesaria es vivir de una manera tal que honre a aquel que nos rescató. La salvación no es un punto final, solamente un momento de transición, un momento en el cual eres metido en un capullo, pero que sales inmediatamente, a diferencia del oro, para que cumplas un propósito. Y ese propósito, no pienses que se va a evidenciar en cosas grandes, portentosas. Y decir, no, Dios me trajo a este mundo para que yo sea el hombre que cambie colosal. O Dios me trajo a esta tierra para que a través de mí yo sea la persona que dé a conocer a Dios teniendo mucha riqueza, o siendo la persona más buena, o el mayor evangelista. No es que Dios a mí me va a llamar a que yo vaya a predicar a las naciones, o Dios me va a mandar a algún pueblito refundido del África a predicar el evangelio para que su nombre sea glorificado. Porque entonces puedes caer en el estado de pensar, voy a esperar entonces a que Dios me dé dinero, a que Dios me haga famoso, a que Dios me mande al África para hacer estas cosas. No se trata de eso, porque la mariposa no empieza a volar después de mucho tiempo, sino que es lo primero que hace apenas sale del capullo. Nosotros estamos llamados a glorificar a Dios cada día de nuestra vida. Eso es ser cristianos, reflejar a Cristo siempre. Cada aspecto de nuestra vida, cada detalle, por más insignificante que sea, está allí para que le des gloria a Dios. Tú puedes pensar, no, pero yo quisiera poder ir y hablarle a muchas personas de Cristo, pero no le hablas a los que viven al lado de tu casa, a los que te encuentras en la calle, a los compañeros de trabajo, o lo haces una sola vez y ya. Pero es que la mariposa no vuela una sola vez y ya luego regresa y se queda en una hoja y a comerse la hoja, sino que vive volando. No porque sigan rechazando el mensaje, entonces debe dejarse de dar el mensaje. Ese mensaje no se da solamente cuando predicamos el evangelio, sino cuando vivimos toda nuestra vida a la luz de esta verdad. Cada pequeño detalle, cada cosa. Tú dices, no, pero si yo lo único que hago es estar en una finca todo el día, en ese lugar debo glorificar a Dios. No, yo lo único que hago es enseñar a unos niños, en ese lugar debe glorificar a Dios. No, yo soy ama de casa y no tengo sino que cuidar a mis hijos. Entonces debes procurar glorificar a Dios con tus hijos. Cada segundo. Dices, no, entonces son mis hijos y ya. No, son mis hijos y cada cosa que Dios coloque en mi camino. Porque son buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces te llega una visita y no le predicas el evangelio. Hablas de todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo te ha ido? Ah, qué bueno. No le predicaste el evangelio. Ahí estaba la buena obra. Estaba al lado tuyo. Y dijiste, no, yo por ahí no me meto. Yo sigo aquí de ladito, cerquita, pero por ahí no me meto. Y la buena obra vino a ti. Vienes y alguien se acerca a hablarte de Jesucristo. Y te habla cosas que no son. Dice, ah, sí, pero está equivocado. No. Está allí aún el que viene a hablarte de Cristo para que tú le hables de Cristo. Porque la gran mayoría de ellos en realidad no conocen a Cristo. ¿Por qué piensas que si un mormón viene a tu casa a evangelizarte, fue casualidad? No lo fue. Es una buena obra que Dios preparó de antemano para que tú hicieses. Si tú no la haces, Dios no se quedará sin hacerlo. Él buscará otro. Pero tú perderás la oportunidad tan grande de ser partícipe de esa obra que Dios está haciendo. Debemos abrir nuestros ojos a las infinitas posibilidades que Dios abre cada día de nuestra vida. Debemos entender que Cristo murió para que nosotros le reflejemos siempre, predicando el evangelio y tomando las decisiones correctas. Aprende con las cosas pequeñas a pesar las decisiones. ¿Cuál cosa le da más gloria a Dios? ¿Es más importante que la casa quede brillando o que yo lea la Biblia? Puedo hacer ambas cosas, excelente. Pero si tengo que escoger entre una cosa y la otra, debo minimizar una para maximizar la otra. ¿Cuál minimizaré? ¿Mi acercamiento a Dios? Entonces estoy eligiendo mal. Si tengo que escoger entre una cosa y otra,
Debo elegir siempre aquello que le dé más gloria a Dios, no porque lo otro no sea necesario o sea malo. Obviamente tener la casa sucia no le glorifica a Dios, pero hay algo que es mucho mejor y debemos pesar las decisiones cada día de nuestra vida para que andemos por las buenas obras. Me estoy centrando más debido a la situación nosotros los creyentes que los no creyentes en las aplicaciones, precisamente por esto. Debemos entender que nosotros hemos sido creados para agradar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Para eso es que dejamos de estar muertos. Para eso es que Dios obró en nosotros. Por eso es que seguimos vivos. Para que vivamos la vida abundante. Para que andemos en el Espíritu, no satisfagamos los deseos de la carne. Para que nosotros entendamos lo que debemos hacer. Para que pero Dios, una vez obró en ti, te dio fe para creer, sea el mismo, pero Dios lo obre en otros a través de ti. Para que seas un árbol que da buen fruto. Porque ¿qué dice la Biblia de los árboles que no da buen fruto? El hacha está lista y está puesta para cortar todo árbol que no dé buen fruto. Porque es un árbol que mi padre no sembró, dice Cristo. Es un árbol que mi padre no sembró. Pero tú eres un árbol que Cristo Jesús ha puesto en este mundo para que des fruto de Cristo. No debes dar el mismo fruto del mundo. Debes marcar la diferencia. A tal punto que inclusive, si nunca te permiten hablar el Evangelio en cual o determinado lugar, por tus buenas acciones, por tus buenas obras, por las obras tuyas que glorifican a Dios, las personas digan, esta persona es totalmente diferente de mí. Porque el fruto es evidente, es innegable. Que si aún en tu lugar de trabajo tus compañeros no quieren escuchar el Evangelio, se den cuenta de que tú vives el Evangelio, de que tú marcas la diferencia, de que tú eres sal y luz del mundo, porque para eso te ha puesto Cristo. Claramente, si hay alguno en este lugar que todavía vive muerto en sus delitos y pecados, este es el momento y esta es la hora para que te arrepientas y creas en Jesucristo, para que le busques de todo corazón, porque no se sabe si este es el momento que Dios te está dando para que te arrepientas y creas en Él. Y todos nosotros, hermanos, aprendamos a glorificarle y a exaltarle con todas las cosas que hacemos. Soli Deo Gloria. Tomémonos unos minutos para meditar en el mensaje de esta mañana.